Buenas, soy el contador Ricardo Esparza. Actualmente soy el presidente conferencial de Finanzas y Administración. Vamos a ver la capacitación precisamente de Finanzas y Administración para el año 2026. Vamos a comenzar con las diapositivas. Muy bien, este es el manual de Finanzas y Administración de la Iglesia Metodista de México AR, Conferencia Anual Oriental para el ejercicio 2026. La siguiente. La IMAR, la Iglesia Metodista de México, AR, es una persona moral con fines no lucrativos. Esto es que no somos una entidad contribuyente, pero sí tenemos una serie de obligaciones que debemos cumplir ante las autoridades como el SAT y el IMSS principalmente. Esto de ser una persona moral, si quieres deja la diapositiva anterior. El ser una persona moral nos genera también obligaciones y derechos, ¿sí? Como una empresa. Prácticamente somos una empresa, por lo que tenemos que cumplir con las leyes y reglamentos que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y también el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El siguiente. Como empresa tenemos políticas. Las políticas son lineamientos o normas que se establecen con el objetivo de tener un marco de referencia claro en el desarrollo y la dirección de las actividades. La Iglesia Metodista optó por llevar a cabo las normas de información financiera, que abreviados son las NIF. Antes se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Además de la organización contable y fiscal, se debe tomar en cuenta los lineamientos emitidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, que a continuación vamos a ver. La siguiente, por favor. Primero vemos los procedimientos. Es un conjunto de pasos a seguir o actividades lógicas y ordenadas para la ejecución de un objetivo. Siguiente. Pasos a seguir, los procedimientos. Tenemos un solo catálogo de cuentas publicado por la Comisión Nacional de Finanzas y Administración y está adoptado en los informes de ingresos y egresos. Cada cargo pastoral es responsable a través de su Comisión Local de Finanzas de registro contable en forma mensual de su información financiera. Esto, en pocas palabras, quiere decir que cada pastor es el responsable. ¿A través de quién? De la Comisión Local de Finanzas, de su Junta de Administradores. Todos los cargos pastorales deberán llevar registros contables o reportes necesarios de su operación mensual, reportes de ingresos y egresos, y estos deberán ser en forma electrónica. Y para efectos de la consolidación de la información, el resumen de movimientos mensuales de los registros contables deberá transcribirse al informe de ingresos y egresos, que es el formato 1, que más adelante lo veremos, mismo que deberá ser enviado a la oficina conferencial en los primeros 5 días del mes siguiente inmediato al del informe correspondiente. En este rubro no estamos recibiendo la información en tiempo y forma, ¿sí? Por lo que de la manera más atenta les pedimos que tomen en cuenta que son 5 días a partir del mes siguiente, ¿sí? Tenemos atrasos considerables, por ahí en algún momento les enviaremos cómo estamos con los atrasos, y esto es importante porque nuestra información fiscal que presentamos ante las autoridades depende de todos los reportes que ustedes nos mandan. El siguiente, por favor. Los estados financieros deberán incluir las operaciones económicas realizadas dentro del cargo pastoral. Todos los gastos deberán estar amparados por comprobantes con registros fiscales, que son los CFDI, a nombre de Iglesia Metodista de México AR, Conferencia Anual Oriental, con el domicilio fiscal de la conferencia, datos fiscales que más adelante se los daremos. Aquellos gastos que son realizados en el cargo pastoral y que no se pueda obtener un comprobante fiscal de los mismos, deberán estar amparados por un comprobante de gastos menores y no deberán de sobrepasar en cada erogación el límite de 5,000 pesos. Y la suma de los gastos menores no podrá rebasar el 5% del importe total de los gastos del mes inmediato anterior. ¿Qué es lo que recomiendo aquí? Que primero veamos cuáles son los gastos que tenemos en el mes anterior. El total lo multipliquemos por el 5% y será el límite que tengamos para cada gasto menor, para el total de gastos menores que se lleven a cabo en la iglesia. El siguiente.
El tesorero deberá ser el responsable de archivar en una o varias carpetas toda la documentación fiscal y contable de los gastos realizados en el cargo pastoral, incluyendo los comprobantes fiscales o de gastos menores, las actas de colecta de la ofrenda, las consignaciones bancarias en caso de que tengan alguna cuenta bancaria o inversión, y los informes mensuales de ingresos y egresos. Todos los informes deben de estar firmados por el tesorero, el presidente de finanzas, de administración y el pastor local. Los gastos deben de estar autorizados por el presidente de finanzas local. Esto es muy importante y quiero que pongan también atención. En caso de recibir cualquier requerimiento o notificación de documentos oficiales de la autoridad, se deberá informar inmediatamente al pastor local o a la Comisión de Finanzas local, al superintendente y al área de administración y finanzas conferencial. Pudiera ser el caso de que alguna autoridad como el IMSS, el SAT, incluso el gobierno, llegue y deje alguna notificación o algún requerimiento con alguna persona o simplemente lo dejan ahí en la entrada del domicilio fiscal. Es importante que siempre que llegue un requerimiento, una notificación de esta, la hagan llegar lo más pronto posible a la Comisión Finanzas Local, al superintendente o al área de Administración y Finanzas Conferencial, porque todos estos requerimientos o notificaciones tienen un tiempo de vigencia en el que deben de ser contestados. Y si no son contestados, se da por enterado y por hecho lo que ellos estén pidiendo o estén fincando. Entonces, puede ser una multa, puede ser una solicitud de información y todo lo que no hacemos caso al SAT, al IMSS o a cualquier oficina del gobierno conlleva multas. Entonces, es muy importante que siempre que llegue un papel de esto, lo hagan llegar a quien aquí les detallamos. Cada cargo pastoral deberá informar a las oficinas episcopales con atención al área de administración y a la tesorería conferencial los nombres de los tesoreros y presidentes de finanzas electos con sus respectivos teléfonos y correos, a más tardar los primeros 10 días del mes de enero y mantener sus datos actualizados si hubiera algún cambio. El siguiente. Vamos a ver los ingresos. ¿Qué tipos de ingresos tenemos como iglesia metodista? ¿Sí? Es importante que pongamos atención a los ingresos porque de esto depende de que no paguemos impuestos. ¿Sí? Como lo mencioné al principio, somos una entidad, una persona moral, una empresa que no tiene fines de lucro, por lo que no paga impuestos, pero siempre y cuando siga las reglas. Entonces, los ingresos que tengamos, que están aquí detallados, no generan impuesto algunos. Lo primero serían las primicias y ofrendas. Vamos a verlos en orden de importancia. Al término de los servicios religiosos, se efectuará el conteo de las ofrendas. Se deberán reunir dentro de las instalaciones del templo, el tesorero y algún otro administrador para la contabilización de las ofrendas, diezmos y primicias, lo cual deberá ser asentado en un acta de registro de diezmos y ofrendas y deberá ser firmada por 2 o más personas involucradas. ¿Qué otros ingresos tenemos? Ingresos por construcción. Es muy importante que todas las ofrendas, aportaciones, colectas especiales, etcétera, se reciban por este concepto, sean registradas en un renglón especial y nunca llevar tesorería por separado, ¿verdad? No podemos estar llevando aparte la construcción y aparte las primicias. Deben de estar todas juntas. Y otros ingresos que pueden ser el resultado neto de la recuperación de material didáctico, revistas, libros, CDs y otros que se registrarán en este rubro. Mientras no nos salgamos de estos ingresos, no vamos a pagar impuestos por todo lo que ingrese a las arcas de la iglesia metodista. El siguiente. El depósito de los ingresos de las ofrendas, diezmos por construcciones deberá realizarse más tarde el día hábil siguiente. Se recomienda tener una cuenta de cheques, que sería lo más oportuno, para no tener a la vista todos los fondos. Cualquier cuenta bancaria que se abra deberá ser registrada a nombre de la Iglesia Metodista de México, Conferencia Anual Oriental AR, y debe de contar con firmas mancomunadas, al menos la del tesorero y la del presidente de finanzas. En caso de no contar con cuentas en bancos durante el tiempo que el dinero no sea depositado, la responsabilidad será totalmente del tesorero y del presidente de finanzas. El siguiente. Egresos. Las políticas de los egresos. Primeramente, elaborar un presupuesto estrictamente apegado a los gastos indispensables para la realización de la operación, crecimiento y para el buen funcionamiento de la iglesia.
¿Qué son egresos? Fiscalmente. Esto es muy importante, ¿sí? Se consideran egresos los gastos o compras que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad principal de la IMAR. El artículo que viene en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación, perdón, no dice qué tipo de gastos o qué tipo de compras pueden hacer las IMARs, las asociaciones religiosas. Simplemente dice que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad principal. Tenemos que irnos a ver primero cuál es la actividad principal de la iglesia. Pues en pocas palabras es esparcir la palabra del Señor, traer eh, personas a la iglesia, convertirlos, ayudar a la sociedad. Entonces, todas las compras y gastos que estén relacionados con esos son los que vamos a poder tener en la iglesia metodista, ¿sí? No podemos tener gastos y compras que no se relacionen con nuestra actividad. Por eso el SAT a nadie le detalla los gastos que pueden llevar a cabo, ni las compras, a ninguna empresa. Simplemente dice que sean estrictamente indispensables. Entonces, antes de hacer un gasto, una compra, debemos de ver si son indispensables para el desarrollo de la actividad de nuestra iglesia. Deben de estar amparados con facturas electrónicas o CFDIs y deben de cumplir con los requisitos fiscales que más adelante se los vamos a dar: el RFC, el domicilio fiscal y el nombre o razón social. Para que proceda el pago de alguna erogación, deberá estar presupuestado o, en su caso, previamente autorizado por el área de finanzas y la junta de administradores. El concepto de gastos menores se refiere a aquellos gastos independientes de su naturaleza por los que no se pueda recabar facturas y deberán estar siempre amparados por un recibo de gastos menores. Ahorita más adelante vamos a ver de qué se tratan los gastos menores. El siguiente. El sueldo del pastor y los trabajadores de la iglesia será establecido en cada iglesia con la recomendación que para tal efecto hagan el superintendente y el señor obispo. Las prestaciones establecidas para los pastores son vacaciones, las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, considerando con el pago correspondiente de 15 días de sueldo por concepto de prima vacacional. Eh, Tiene otro ingreso que es el Día del Pastor, que son 15 días de sueldo a pagarse el 31 de mayo de cada año. Y el aguinaldo son 30 días de sueldo a pagarse en el mes de diciembre antes del día 20 de diciembre. Las prestaciones de los trabajadores serán de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en caso de que sean superiores deberán de comunicarlo al área de finanzas conferencial. Aquí nada más la de los trabajadores, la diferencia con los pastores es que la prima vacacional es el 25% de las vacaciones que se pagan y no hay día del pastor obviamente, y el aguinaldo son 15 días a pagarse, igual antes del día 20 del mes de diciembre. Si ustedes como iglesia dan más días de aguinaldo a los trabajadores o más días de vacaciones de lo que corresponde, tienen que notificarlo al área de finanzas para hacer las modificaciones correspondientes en los impuestos. Los servicios como luz, agua, teléfono y predial, etcétera, deberán estar en nombre de la Iglesia Metodista de México AR Conferencia Anual Oriental. Tener un contrato de arrendamiento como dato para poder ser gasto con factura. Si no se consideran gastos menores, se recomienda realizar los cambios necesarios. Y lo más recomendable aquí es que los servicios estén a nombre de la iglesia para poderlos reducir. El siguiente. Hay que dar aviso a la oficina episcopal en estas circunstancias. Siempre que haya una modificación de sueldo de los empleados o pastores para poder ser aplicados en tiempo y forma de la nómina y ante el IMSS. Igualmente deberán dar aviso de la fecha en que se va a pagar la prima vacacional, el día del pastor y el aguinaldo, informando la cantidad que se va a pagar a el siguiente correo: conferenciaanualoriental@gmail.com. Se tienen los primeros 5 días del mes para ser aplicado en la nómina del mes en curso. Es importante aquí también detallar que la erogación que se haga en la cuenta de cheques, en los casos de los que tienen cheques, o en los recibos que usen las iglesias que no tienen cheques, debe ser exactamente igual al recibo de nómina que se les envía. Si el pastor en el recibo de nómina gana 15,000 pesos mensuales, 5,000, 10,000, la erogación que debe de reflejarse en el estado de cuenta debe ser exactamente la misma, con pesos y centavos, ¿sí?
Si no, podemos tener problemas y podríamos tener alguna multa porque no hay correlación entre el monto pagado en el estado de cuenta y el recibo de nómina. Es importante. El siguiente. Esos son los datos para facturas. Se los vamos a hacer llegar también. El RFC es IMM 181206AV6. A nombre de Iglesia Metodista de México, Conferencia Anual Oriental AR. La dirección es Galeana 430 Norte, Monterrey, Nuevo León, y el código postal es el 64,000. Normalmente en la factura o en el CFDI únicamente viene el código postal, es el obligatorio, pero en algunas facturas viene toda la dirección completa. Si hay diferencia en el código postal, no se puede emitir el CFDI. Otra recomendación, todavía hay casos en los que en algunas tiendas donde se hacen compras de material de construcción o de alimentación, está el RFC anterior, entonces es importante y por eso ponemos abajo este mensaje. Es obligación de la persona que realizó el gasto revisar que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales y queda como facultad del tesorero de la Comisión de Finanzas autorizar el pago de los gastos cuando no se cumpla con esta disposición, ¿sí? Es importante revisar que el RFC que está saliendo sea este que estamos aquí detallando y no cualquier otro que pudiera haberse quedado por ahí en los archivos de alguna tienda. Y usted dice la Iglesia Metodista de México, ellos sacan lo que primero que ven como Iglesia Metodista de México, y si no checamos que sea exactamente lo que estamos poniendo aquí, no lo vamos a poder aplicar en nuestras contabilidades, ¿sí? Hay dos cosas importantes aquí que se me pasaron y quiero recordárselas. En cuanto a los egresos, todos los egresos, gastos que hagan las iglesias que tengan cuenta de cheques y sean superiores a 2,000 pesos, deben de ser eh, pagados eh, con datos de la factura la que vamos a pagar. Esto quiere decir, si son cheques, debe de ir a nombre de la persona que nos va a facturar o de la empresa que nos va a facturar. Si son transferencias, debe ser a la cuenta de la empresa que nos está facturando o de la persona física, ya sea un trabajador, algún electricista o X, que nos está dando la factura. No se pueden dar cheques a nombre de otras personas que no sean diferentes a la factura que viene ahí, ¿verdad? Y más, si son de 2,000 pesos, tiene que ser por medios electrónicos o por cheque. Si son menores a 2,000 pesos, podemos pagarlas en efectivo y luego hacer una reposición de caja chica para registrar esos gastos en nuestras contabilidades. La siguiente. Esto es importante, los egresos. Iglesia sin cuenta bancaria, es importante no pedir facturas. Los gastos de esas iglesias deberán estar amparados por comprobantes, remisiones, recibos, boletas o notas y se anotarán en el informe mensual. Las iglesias con cuenta bancaria, todos los gastos deben estar amparados por facturas electrónicas con CFDI, con todos los datos fiscales que vimos anteriormente, y aquellos gastos de los que no se puede obtener comprobante fiscal deberán estar amparados por un comprobante de gastos menores y anexar su comprobante. La que sigue. Transferencias económicas. Son transferencias, aquellas contribuciones de dinero que se hacen a oficinas conferenciales o distritales como diezmos, carga social, prima de antigüedad, apoyo para jubilados, comisión misionera, seminarios, becas, apoyos específicos a otras iglesias locales, apoyo para trabajo de las áreas locales del programa, desarrollo cristiano, testimonio cristiano, finanzas de administración y de proyectos específicos. Todos los pagos que se realicen por este tipo de conceptos se podrán registrar en el libro de transferencias de reportes, ingresos y egresos. Las transferencias de las que estamos hablando en este concepto deberán ser cubiertas dentro de los primeros 5 días del mes. Siguiente. Detalle de las transferencias. Las transferencias pueden ser diezmo, que es el 15% de los ingresos totales de la iglesia, cuando sus ingresos en promedio sean superiores a 40,000 mensuales. Este monto acaba de cambiar para que pongan atención. Ahora son 40,000 pesos mensuales. Cuando sea inferior, será el 10% de las ofrendas especiales, de las ofrendas, será el 10%.
perdón, de las ofrendas especiales, por construcción, apoyo de ayudas específicas, etcétera, no se dará el TIDE. Carga social es la aportación que envía el cargo pastoral a la conferencia para el pago de las obligaciones fiscales y laborales por su pastor y sus trabajadores. Son los impuestos, el IMSS, en algunos casos el 3% el impuesto sobre nómina y las reducciones que se le hacen de impuestos a los pastores. Prima de antigüedad es una aportación de 350 pesos mensuales para iglesias con ingresos menores a 25,000 pesos y aportación de 700 pesos mensuales para las iglesias con ingresos de 25,000 pesos en adelante. Eso será por cada pastor o empleado de la iglesia. Y la ofrenda de ayuda a jubilados es una aportación y un apoyo para algunos pastores jubilados y viudas. Este equivale a 2% de los ingresos de la iglesia. La que sigue. Las cuentas de banco para depósito de aportaciones, aquí están detalladas, también se las haremos llegar si alguno no las tiene. En Banco Santander para diezmos, ahí viene la cuenta, para carga social también y para prima de antigüedad. Y el 2% de jubilados, en el Banco Scotiabank. Es importante aquí que pongan su número de referencia que tienen como iglesia, ¿sí? Algunos no la ponen y tenemos muchos gastos, muchos depósitos que no están identificados. Y por eso de repente mandamos información de deuda que quizá no sea la real, pero es que no tenemos a dónde aplicar los depósitos que hacen cada uno de ustedes. Entonces es importante que siempre pongan la referencia en los depósitos que hagan. La siguiente. Son cuestiones a considerar que le mencionaba ahorita. Importante anotar número de iglesia o pastor al realizar su depósito de aportaciones. El número de la identificación de la iglesia o pastor debe anotarse en el área de concepto. Avisar al celular de la tesorería conferencial si su depósito incluye varios meses de aportaciones. Al teléfono celular 81 86 00 5803. Enviar comprobantes al celular de tesorería conferencial 81 86 00 5803, especialmente si no se incluye el número de iglesia o pastor en el depósito que hicieron. Al siguiente. Le voy a dar el tiempo a la hermana Griselda para que siga con la presentación. Hola hermanos, buenos días. Soy Griselda Jiménez de Noverón, tesorera conferencial, y voy a continuar con la presentación del manual de finanzas para este 2026. Sí, vamos a ver los informes y registros que hay que enviar a tesorería conferencial. Siguiente, por favor. Ok, vamos a primero diferenciar que tenemos dos tipos de iglesias dentro de la conferencia. Tenemos iglesias que tienen cuenta bancaria y tenemos iglesias sin cuenta bancaria. Entonces, primero, las iglesias sin cuenta bancaria solo envían dos reportes, que son los ingresos totales del mes, los cuales se capturan en PYME, en la plataforma que hemos estado implementando, y el segundo reporte que envían es el reporte mensual de ingresos y egresos. Ahorita más adelante lo vamos a ver ahí en fotografía. Las iglesias con cuenta bancaria, ellos sí tienen que llenar tres reportes. Son los ingresos totales del mes que se capturan en PYME. Ya no hay otra forma, para las dos iglesias ya no hay otra forma de enviarlos más que mediante capturarlos en la plataforma. El segundo reporte para iglesias con cuenta bancaria es el reporte mensual de ingresos y egresos. Y el tercero es la cédula contable. Esta también se debe complementar con las facturas y los estados de cuenta. Vamos a ver cada uno por individual. Siguiente. Ok, vamos a ver primero el reporte de ingresos del mes, el que les comentaba que se tiene que capturar el ingreso en la plataforma de PYME. Este ingreso es la suma de ingresos de cada semana. Si la iglesia tiene cuenta de banco, deberá informar el total de los ingresos depositados en el mes, exceptuando alguna transferencia que se haya hecho entre las mismas cuentas de la Iglesia Metodista de México.
Tenemos un pequeño ejemplo. Digamos que en la primera semana, aquí puse las fechas del mes de septiembre, tuvimos 5,000 pesos de diezmos y ofrendas, en la siguiente semana 4,100, en la tercera semana 2,800 y la última semana del mes fueron 1,500 pesos. En la suma de esas 4 semanas da 13,400. Ese es el detalle, ese es el informe que ustedes tienen que mandarme ahí por la plataforma de PYME. Más adelante vamos a ver aquí en la computadora cómo se tiene que llenar. Siguiente. El reporte mensual de ingresos y egresos, la mayoría de las iglesias ya lo tiene. Si no lo tiene, pídanoslo por favor. Lo tenemos por medio de Excel y se va llenando mes tras mes. Ese reporte en Excel ya tiene las fórmulas nada más para ir llenando los renglones. Aquí nos hicieron ya una ampliación de pantalla y quien ya lo ha manejado, pues ya ha visto que tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos los fondos iniciales y los fondos finales. Esto es con qué saldo inicia el mes y con qué saldo termina el mes. Cada rengloncito por ahí tiene un número de cuenta y un nombre de la cuenta en donde se tienen que ir poniendo los gastos que se hacen. Recuerden las iglesias que tienen cuenta bancaria, todos los gastos deben, ahorita nos dijo el contador, deben estar amparados por facturas. Si hubiera algún gasto que no tiene factura, se va a anotar en el último renglón, en la última parte del reporte, en la parte de abajo, al lado derecho, y se anotaría ahí como gasto sin factura. Y recuerden que los gastos no pueden ser mayores de 5,000 pesos. Siguiente. Adelante, el siguiente reporte. La cédula contable, este es otro de los reportes de los que hablamos y que solo lo llenan las iglesias que tienen cuenta de banco. Este reporte se le pone ahí el mes, la fecha, el saldo con que estamos iniciando el mes, pero es el saldo que tengo en el banco, ¿verdad? El saldo del mes anterior del banco va a ser mi saldo inicial de esta cédula. ¿Cómo se llena? Se llena igualito como está el estado de cuenta, con entradas y salidas, pero así renglón por renglón, fecha por fecha, como está el estado de cuenta. En un lado, ahí en las siguientes columnas, nos piden el concepto, o sea, para qué fue cada gasto, o los ingresos, por decir que ofrendas, diezmos, etcétera, primicias. Y luego nos pide también el RFC de la persona o de la empresa a la que se hizo el gasto. Y en un lado nos pide el folio fiscal de la factura. Entonces, por eso le digo que este reporte se debe llenar con facturas en mano y enviar también facturas y el estado de cuenta, para que acá en finanzas constatemos que todo el estado de cuenta fue vaciado correctamente a la cédula contable. Siguiente. Ok. Por último, tenemos los días que se entregan los informes. El informe número 1, que es el reporte de los ingresos totales del mes, como les decía, se entrega en la plataforma de PYME en www.piime.imarcao.org. Se deben entregar ahí en la plataforma, subir o capturar, como le quieran llamar, el día último del mes en curso. Por decir ahorita, para finales de octubre, el día último de octubre, deben de estarme mandando la suma de todos los ingresos del mes. El reporte número 2, que es la cédula contable y el reporte mensual de ingresos y egresos, que este sería el formato 1, ingresos y egresos, deberán ser enviados durante los primeros 5 días del mes siguiente y deben enviarse al correo informesfinanzas@imarcao.com. Debemos de notar como último punto que a fin de año, en diciembre, los reportes se hacen concentrados. Como les decía ahorita, el reporte de ingresos y egresos tiene fórmulas que van sumando todo. Entonces, a final de año hay un concentrado. Ese concentrado del reporte de ingresos y egresos, por favor de enviarlo a más tardar el día 15 de enero del siguiente año. Por decir ahorita, a más tardar el 15 de enero del 2026, hay que entregar todo el acumulado de los reportes. Juan,
¿Hay más? Sí, siguiente. Perdón. Tenemos PYME como último punto. Vamos a hablar que es la Plataforma Integral de Información Metodista. Este es un sistema que ingenieros nos han ayudado a crear, no nada más para finanzas, se están metiendo más rubros, pero para nosotros nos está haciendo de ayuda y es como les decía ahorita, www.imarcao.org. Ahí podemos iniciar. Ya la mayoría de los pastores y los tesoreros actuales tienen sus contraseñas, sus usuarios para poder ingresar. ¿Qué podemos usar ahorita en PYME? Podemos ahí registrar los ingresos de las iglesias, que es lo que les pedimos como el reporte número 1, ingresos del mes. Sin excepción, hermanos, por favor, sin excepción, hay que hacer el registro el día último del mes. Puede ser un día anterior al último, como ustedes quieran, pero para el día último que ya esté registrado. Pueden también ustedes ahí con su usuario y contraseña consultar los saldos de los diezmos que mandan como iglesia, de la carga social y de la prima de antigüedad. Nosotros, abajo dice, Finanzas lleva el registro completo de las aportaciones. Como Comisión de Finanzas registramos ahí todo lo que tenemos, la información de ustedes, de las aportaciones que hacen, siempre y cuando estén identificados. El contador hace rato les decía que tenemos muchos depósitos que no tienen su referencia o su número de iglesia o de pastor, entonces no sabemos de quiénes son. Mientras que estén identificados o ustedes nos envíen los comprobantes al celular de tesorería, van a estar aquí en los saldos que nosotros tenemos aquí en PYME. Si no tuviéramos algún saldo, por favor de enviar los comprobantes al celular, así como se les indicó hace rato. Estamos trabajando en PYME para que, a ver si ya a partir de enero, hermanos, podamos utilizar los reportes, la cédula contable y el reporte de ingresos y egresos en esta plataforma y que ya podamos tener la contabilidad electrónica, así como nos lo pide la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, hermanos.